Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos hoy en un nuevo seminario de integración y comunicación del INCIBio, el séptimo del año. En esta oportunidad me toca presentar al doctor Sergio Bruschi. Él es biólogo, es doctor en ciencias biológicas de la Universidad Nacional de Tucumán, es investigador principal del CONICET y actualmente trabaja en la planta piloto de procesos microbiológicos, industriales y biotecnología, PROIMI, un instituto del CONICET. Trabaja con moscas de la fruta, plagas de la fruticultura, Diptera tefritide, Hydrosophilidae y sus parasitoides himenópteros. Sus temas de investigación involucran la biología, la ecología, el comportamiento y manejo de moscas de la fruta, utilizando control biológico amigable con el medio ambiente. Es jefe de laboratorio de investigaciones bioetológicas de moscas de la fruta y sus enemigos naturales, Liemen, que pertenece al Departamento de Control Biológico de Plagas. Tiene 92 publicaciones, 73 en revistas de indexación internacional. Con factor de impacto, es primer autor en 22 artículos, corresponding author en 29 artículos, en revistas del núcleo del CONICET, en revistas extranjeras y nacionales. Escribió 10 capítulos de libro y es editor de un libro junto a otros 3 autores. Con respecto a divulgación científica, publicó 8 artículos y lo entrevistaron en varias emisoras de radio y de televisión. En cuanto a la formación de recursos humanos, Coey es director y codirector de investigadores asistentes y becarios postdoctorales en Argentina, Brasil y de becas doctorales de finalización y de iniciación tanto en Tucumán como en la Universidad Nacional de La Plata y en el CONACYT de México. Es director y codirector de proyectos de investigación científica y convenios de investigación y desarrollo tecnológico entre CONICET y los gobiernos de la provincia de San Juan y Catamarca. Es docente de la carrera de posgrado del doctorado en Ciencias Biológicas y es evaluador de ingresos a la carrera de Investigación Científica y de Proyectos del CONICET. Tiene 2 hijos, Matilde de 9 años y Simón de 11. Y sus pasatiempos son la lectura de libros de índole histórico, caminar y ver programas políticos y documentales. Y ahora le voy a dar paso al doctor Bruschi para que comience con su presentación. Vamos a dar un segundito para compartir la otra pantalla. Ahí está. Bienvenido, doctor. Lista su presentación para que comience. Ahí está. Bueno, ¿se ve bien? Sí, perfecto. Perfecto. Sí, Bueno, perfecto. bueno, antes de comenzar con mi presentación, agradezco al INCIBio, en especial a Alfredo, a Cecilia, que se comunicaron conmigo, a Cecilia en primer lugar, que ella me llamó, yo estaba en San Juan, y tuvimos que modificar la fecha. Le agradezco muchísimo la invitación para poder exponerles los 12 años de trabajo de vinculación tecnológica que estamos realizando entre el CONICET a través del PROIMI con el gobierno de la provincia de San Juan, más precisamente con la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos, sobre una tecnología de desarrollo del control biológico aumentativo, que es primera vez en Argentina, contra una mosca, la mosca del Mediterráneo, comúnmente llamada, la especie Ceratitis capitata, que es una plaga de la fruticultura mundial y muy problemática para los cultivos en general, porque es muy polífaga. La próxima. Bien, los convenios de cooperación interinstitucional comenzaron en el 2008, ya veníamos hablando de hace rato con la gente del gobierno de San Juan, y se estableció por primera vez a fines del 2008 un convenio de investigación y desarrollo tecnológico entre el CONICET y el gobierno de la provincia de San Juan. Entonces, ya que San Juan cuenta con la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos, que tiene el Centro Biotecnológico de San Juan, donde existe una bioplanta, es decir, una biofábrica, donde ellos, en primer lugar, producían la mosca estéril, es decir, la Ceratitis capitata, la esterilizaban y liberaban machos para el control autocida, y no tenían otras técnicas amigables con el medio ambiente y estaban interesados en incorporar el control biológico. Ante eso, en comunicación conmigo, ya que en el PROIMI nosotros tenemos la división de control biológico y mi laboratorio trabaja con parasitoides, con unos insectos parasitoides, que después les voy a explicar
que es un parasitoide, brevemente, contactamos y establecimos un convenio en primer lugar como para tentar, ver si existía la posibilidad, y de ahí continuamos hasta la fecha, ya van 12 años y seguiremos un convenio, y hemos tenido una serie de producción científica muy interesante y muy entusiasmados con los resultados. La próxima, por favor. Bueno, aquí los participantes son dos insectos. La plaga, que es la de arriba, Ceratitis capitata, que es un díptero, un insecto del orden díptera de la familia Tefritidae. Los tefrítidos son muy diversos y muchas especies son plagas a nivel mundial, son plagas de fruta. También hay plagas que atacan flores, hay plagas que atacan tallos, ramas, pero en este caso yo trabajo con tefrítidos frugívoros. Y en segundo lugar está el enemigo natural, que es un parasitoide llamado Diascamimorpholon caudata, es un himenóptero del orden himenóptero, familia Braconidae, que es muy utilizado en Latinoamérica en varios programas como controlador biológico de distintas especies plagas de tefrítido. La próxima. Bueno, hay una serie de conceptos entomológicos y de manejo de plagas que voy a definir muy brevemente, no es la idea dar una clase, pero son conceptos que, como esta charla está dedicada a un público bastante amplio, no específico en el área, creo que es necesario explicarles para que se entienda de qué es lo que estoy hablando, así que vamos a ir rápido hablando de qué es insecto plaga, qué es un insecto alometable, insecto parasitoide, el manejo integral de plagas, y dentro del insecto del manejo integrado, el control biológico y a su vez la estrategia aumentativa. La próxima, por favor. Bueno, ¿qué es una plaga? La plaga es un organismo, en este caso estamos hablando de insectos, es un organismo que cuando aumenta la densidad poblacional, como lo indica el gráfico que está arriba de todas estas imágenes de fruta que nos dan ganas de comer ahora a la mañana, aumenta la población por un nivel bastante superior al umbral de daño económico que tiene cada cultivo, como estas dos flechitas que están marcando la curva en la parte superior. Sobrepasa ese umbral de daño económico, se acerca al nivel de daño económico real del cultivo, entonces ahí se transforma en plaga. Mientras no supere ese umbral de daño económico, que repito, es definido según el cultivo, entonces fluctúa dentro de un punto general de equilibrio. Entonces no es plaga. Pero Ceratitis capitata, la plaga puntual de la cual voy a hablar, constantemente supera los daños de umbral económico más en fruta, porque la presencia de una larva ya en una fruta ya es un daño que está causando. Hay que ver si el valor real en el cultivo afecta muchísimo o no la producción de esa planta. La próxima. Bueno, ya que hablamos de plagas, Ceratitis capitata es un ejemplo mundial de una plaga invasiva, es plaga de la fruticultura nacional y mundial, dije, originaria del norte de África, de la zona del Mediterráneo. Fue introducida en Sudamérica a principios de siglo, y en Argentina, si no mal recuerdo, se detecta en Durazno, en Buenos Aires, en la zona de San Pedro, en 1906 más o menos, así que hace mucho tiempo que la tenemos a la plaga. Como les decía, es una plaga invasiva, distribución mundial, alto potencial reproductivo. Una hembra puede poner 200 huevos, una sola hembra. Es polífaga, que quiere decir que ataca una amplia diversidad de plantas hospederas y frutales. Es multivoltina, tiene muchas generaciones al año, por lo tanto aumenta mucho la población, por eso supera los daños económicos, el umbral de daño económico en los cultivos frutales, y tiene una plasticidad biológica muy particular. ¿Qué quiere decir eso? Es una plaga que puede desarrollarse muy bien en climas húmedos o tropicales, subtropicales, como puede ser Tucumán, por ejemplo, o en climas áridos y fríos y secos, como puede ser la Patagonia, como puede ser la región de Cuyo. No así con otras especies, y eso es una problemática, por eso está distribuida a nivel mundial. La próxima, por favor. Bueno, ¿qué es un insecto holometabro? La forma más simple de explicarlo es justamente mostrándole el ciclo biológico de la mosca de la fruta. En este caso hablamos de Anacefa praterculus, que es la otra especie plaga de importancia económica en Argentina, pero tiene el mismo ciclo biológico que Ceratitis capitata. Entonces partimos de que una hembra, una vez en el círculo de arriba donde está una hembra copula, es fecundada. Entonces esa hembra, ¿qué es lo que va a hacer?
esa hembra inmediatamente va a poner un huevo en el interior de la fruta. De ese huevo va a emerger una larva que pasa por distintos estadios y se alimenta de la pulpa de la fruta, la pudre, la destruye, incluso se cae la fruta, y luego que cumplió el desarrollo, ya llega a un tercero estadio, deja de alimentarse y se transforma en lo que es una pupa dentro de un pupario, donde sufre una metamorfosis para pasar a ser un adulto. Entonces, un insecto holometablo es aquel insecto que tiene una metamorfosis compleja, donde el estado adulto tiene un comportamiento diferente a los estados inmaduros, que es la larva, la pupa. Hay un dimorfismo morfológico muy notable. Entonces, eso es lo que es un insecto holometablo. Tiene un ciclo complejo, y en el caso de la mosca, las larvas se desarrollan alimentándose de la pulpa de la fruta. De ahí viene que es una plaga. Más allá que el adulto, cuando pone, causa ya un daño en la fruta, porque permite la introducción en el fruto de patógenos. Pero el daño principal lo causa la larva al alimentarse de la fruta. La próxima. Bueno, ¿qué es un insecto parasitoide? Como ejemplo vamos a hablar de Diascamimorpha longicaudata. La próxima. También, para explicarle qué es un insecto parasitoide, que un insecto parasitoide es un insecto holometábolo que sufre esa metamorfosis compleja. También vamos a hablar del ciclo, la próxima. Justamente, al igual que la mosca, sufre una serie de metamorfosis bastante con estados de desarrollo diferentes, del adulto, la larva, la pupa y el pupario. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es parasitoide? Porque ese parasitoide, para multiplicarse, ese insecto parasitoide para multiplicarse, necesita alimentarse de otro insecto. Pero ¿quién se alimenta de ese otro insecto? La larva del parasitoide, no el adulto. El adulto es de vida libre, se alimenta de néctar, de polen, de las flores, pero al poner un huevo, como lo indica en el círculo medio, hay una larva de Ceratitis capitata dentro de la pulpa de un durazno. El parasitoide con su ovipositor en el círculo superior, está la hembra, tiene un ovipositor muy largo, de ahí viene el nombre longicaudata, pone un huevo en el interior de esa larva de mosca, y internamente se desarrollan las larvas estas blancas que se ven a la derecha, se alimentan internamente de la mosca y la terminan matando. Entonces, por eso es parasitoide, es decir, tiene un hábito parasítico, pero no es un parásito propiamente dicho, porque el parásito no mata a su hospedero, o por lo menos no lo mata, trata de no matarlo, sino que se alimenta durante toda su vida. El parasitoide sí lo mata al hospedero. No sé si quedó claro. La próxima. Perdona, Sergio, sí. ¿pone los huevos en la larva o en la mosca? Ponen los huevos en la larva de la mosca. Está bien. Esta especie, porque hay una variedad muy grande, hay parasitoides que ponen huevos en las pupas, hay parasitoides que ponen los huevos de la mosca. Esta especie pone los huevos en el interior de la larva de la mosca. Aquí, justamente, las características biológicas de esta especie, yo le hice un resumen para explicarles. Hay una imagen de una hembra oviponiendo, justamente con su ovipositor acá en la parte superior, en una larva de Ceratitis capitata, poniendo un huevo en el interior. Por eso se llama endoparasitoide larval. ¿Qué quiere decir? Endo quiere decir que se alimenta internamente de la larva del huésped. Es decir, la larva del parasitoide se alimenta internamente de la larva hospedera, que es la Ceratitis capitata. Y larval porque ataca el estado larval. ¿Qué es coinobionte y solitario? Coinobionte quiere decir que es un parasitoide que cuando ataca un estado determinado del hospedero, en este caso una larva, no la mata la larva, la deja desarrollar a otro estado como el de pupa y recién la mata. Es decir, le permite, le da un tiempo de desarrollo. Hay otros parasitoides llamados idiobiontes que matan al estado propio que atacan. Por ejemplo, hay otro parasitoide muy utilizado en control biológico que directamente ataca las pupas y las mata. Y solitario quiere decir que va a emerger un adulto de cada pupario de la mosca. Son adultos que se alimentan de néctar y polen, en cambio la larva del parasitoide se alimenta de los fluidos de la larva de la mosca.
Hay un dimorfismo sexual parcial, porque las hembras tienen un gáster que es equivalente a un abdomen en otros insectos, con un ovipositor muy largo. En cambio, los machos, que es la figura de abajo, tienen un gáster más corto y no tienen ese ovipositor. Pero en realidad antenas y alas son similares, ¿no? En general son más pequeños los machos que las hembras. Y tienen una emergencia anterior a las hembras. Las hembras son sinovigénicas, que quiere decir que a lo largo de su vida y a medida que se alimentan, van desarrollando huevos fértiles. Si no se alimentan, produce una reabsorción de esos huevos, y entonces no oviponen. Por eso es fundamental en las crías darle alimento a la hembra una vez emergido. Tiene mecanorreceptores a nivel de los tarsos son en la parte extrema de cada pata, que son estructuras sensitivas con las cuales permiten detectar el movimiento de la larva. ¿Por qué? Porque estos parasitoides lo que hacen es forrajear, o sea, buscan la larva de la mosca en el interior del fruto, es decir, van caminando por la piel, la superficie del fruto, y con los tarsos van detectando los movimientos. Y a su vez tienen quimioreceptores en las antenas, en los extremos de las antenas, y en las puntas del ovipositor, que determina también si está o no presente la larva en el interior del fruto. Es una manera de detectar a su hospedero. Y tiene un proceso de partenogénesis llamada arrenotoca, que es una partenogénesis que es común en los parasitoides himenópteros, donde las hembras que son copuladas, son fecundadas, pueden desarrollar individuos hembras. Pero si la hembra no es fecundada, no se produce el encuentro con el macho, lo mismo puede dejar descendencia, pero solamente va a dejar macho, porque los machos son haploides. Esas son las características generales del parasitoide para que tengan una idea de qué enemigo natural estamos trabajando en San Juan. La próxima, por favor. Bueno, ¿qué es el manejo integrado de plagas? Bueno, una manera de mostrar es lo que está haciendo justamente el programa provincial de control y erradicación de mosca de fruta en San Juan, y es la utilización de distintas estrategias de control contra una plaga determinada. Yo mostré una serie de estrategias, por ejemplo, partimos del control biológico, que es una estrategia recientemente incorporada en el programa, que se combina con el control autocida, técnica del insecto estéril, que es la esterilización de machos con radiación gamma y liberado esos machos para que compitan en la naturaleza con machos o silvestres, control químico aéreo, control químico terrestre. Esta parte de los químicos está cambiando, se están tratando de utilizar químicos más que no afecten tanto el medio ambiente, como el Spinosad, que es un tóxico que viene de un hongo, es decir, productos más naturales. El control físico, que es la utilización de trampas, hay un método que se llama trampeo masivo, donde yo saturo de trampas con un atrayente alimenticio, y las moscas en vez de ir a la fruta van a ese atrayente y ahí mueren. El control cultural, que es el manejo del cultivo, por ejemplo, frutas que no se utilizan para consumo, enterradas, se tiene que producir la poda, es decir, eliminar cualquier microambiente que favorezca la producción o la multiplicación de la mosca. Y el control legal, que son las barreras fitosanitarias que evitan el ingreso de fruta infestada de otras provincias que no están bajo un régimen de un programa de control. Eso es el manejo integrado de plagas, la integración de muchas estrategias para llegar a un control o erradicación de la plaga en la provincia. La próxima. Hablemos ahora qué es el control biológico. En realidad hay muchas definiciones de control biológico si uno va a la bibliografía, pero esta es una definición propia mía que a mí me gusta porque apunta más a la naturaleza, porque el control biológico proviene de la naturaleza. Un ecosistema actúa de manera de regulación de organismos, ¿no? Hay una cadena trófica donde tenés un autótrofo, que es una planta, que es atacado por un fitófago, que regula a la población autótrofa, y a su vez tenés entomófagos que se alimentan de ese fitófago. Entonces, el control biológico en realidad lo podemos definir como un proceso natural de regulación poblacional entre organismos en un ecosistema que ya es utilizado por el ser humano para controlar plagas. Utiliza
manipula ese proceso natural. Yo puse como ejemplo acá mosca que pone un huevo, sale la larva destruye un fruto que es un autótrofo, y un entomófago como es este insecto que ataca la larva. Es decir, acá tenemos un sistema tritrófico, ¿sí? Eso es el control biológico, la utilización del hombre de un sistema de regulación de poblaciones natural que existe en un ecosistema. La próxima. Bueno, dentro de lo que es el control biológico hay diferentes métodos, varios métodos de control biológico. Yo me concentro en una de las técnicas, que es el control biológico aumentativo, con una estrategia llamada inundativa. Hay otra estrategia que se llama inoculativa, pero en este caso les voy a hablar, para no entrar en tantos detalles, del control biológico aumentativo es estrategia inundativa. ¿Qué es? Básicamente es la producción, con la primera imagen donde se ven estas jaulas, es la producción a gran escala en una biofábrica. Gran escala, hablo de cientos de miles de avispas. La producción de adultos a gran escala. Acá hay una imagen de avispitas oviponiendo en una unidad de oviposición a larvas para multiplicarlas. Y luego la liberación en campo. Acá hay una bolsa de papel sulfito ya colocada en un árbol donde se abre y se liberan las avispas en gran escala a números muy altos, muy superiores en la naturaleza, para controlar una plaga. Entonces, acá hay un ejemplo que yo hice, es liberar masivamente, es decir, a gran escala, de manera sistemática, que pueden ser cada 7 días, cada 10 días, en un área determinada donde está la presencia de la plaga, a lo largo del tiempo, que eso ya lo defino yo, puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, en función a la densidad poblacional de la plaga, y voy liberando a gran escala, sistemáticamente, el parasitoide en el área para aumentar, inundar, por eso se llama estrategia inundativa, inundar esa área o ese cultivo del enemigo natural para que baje la población plaga. La próxima. Bueno, ¿cuáles fueron los desafíos para la utilización de este enemigo natural en el control biológico de Ceratitis capitata en San Juan? Aprovechando que ellos tienen una biofábrica, acá hay una imagen de la bioplanta San Juan dentro de la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos. La próxima. Bueno, nosotros tuvimos varios desafíos. El primer desafío fue el laboratorio, ¿no? Partir justamente de poder establecer una cría y lograr una cría masiva para poder llegar a un control biológico aumentativo, porque si yo no tengo una cría masiva, y si yo no produzco en gran escala al enemigo natural, no puedo realizar el control biológico aumentativo en campo. Entonces, el primer desafío fue lograr establecer longicaudata sobre una cepa de sexado genético termosensible llamada TCL Viena 8, que es una cepa que se desarrolló en Viena, es de modificación genética, que es exclusivamente para producir moscas estériles, para el control biológico autosida. Y es muy difícil utilizarlo para el control biológico típico a través de parasitoides. Por lo menos, bioplantas como la de Guatemala, la de México, no pudieron utilizar esta cepa para desarrollar. Entonces era nuestro primer desafío. Como San Juan tiene esa cepa, decimos, bueno, probemos, veamos las alternativas para poder criarlo al parasitoide utilizando larvas de esta cepa de sexado genético y tratemos. Si fallamos, bueno, listo, se acabó. Y si no, probamos otra cepa o seguimos adelante. Y el segundo desafío fue la optimización de los parámetros biológicos de cría para lograr una cría masiva del parasitoide. La próxima. Los siguientes desafíos fueron ya trabajar en condiciones de semicampo, es decir, en jaulas de campo, pero bajo condiciones naturales, y ya en campo abierto. ¿Qué quiere decir? Ya liberarlo al parasitoide en cultivos. Entonces, partimos de una adaptación al clima, saber si el parasitoide puede adaptarse a esas condiciones climáticas duras de San Juan, más allá que San Juan, las zonas frutícolas están en oasis, son valles irrigados, porque todo lo demás es desierto. Ya les voy a mostrar una imagen comparativa de lo que es un oasis de producción frutícola y lo que es el paisaje natural en San Juan. Evaluar la eficacia de ese enemigo natural a través de las liberaciones aumentativas, ver si hay un efecto aditivo, es decir, si yo puedo combinar dos estrategias amigables con el medio ambiente, como sea el control biológico aumentativo con el control autosida, es decir,
liberar parasitoides y liberar moscas estériles para aumentar la presión de control sobre la plaga sin la utilización de insecticidas. Y el sexto punto, que aún está en desarrollo, estamos evaluando y que tuvimos que suspenderlo el año pasado por la pandemia y ahora lo hemos restablecido, es evaluar el establecimiento del parasitoide en campo, porque los inviernos en San Juan son muy crudos. Y este enemigo natural es un parasitoide que viene de la región Indo-Pacífica, más bien de un ambiente tropical. Entonces teníamos, pero ya había un antecedente de que en Israel lo estaban criando y liberando. Entonces Israel, digo, si en Israel han tenido éxito, ¿por qué no en San Juan? ¿No? Estamos hablando de ambientes desérticos. Entonces, lo que queremos probar ahora es si se establece, si yo lo libero, pasa un año y pasa el invierno crudo, que es muy, muy frío, muy seco, y logro obtener material en campo sin haber liberado. Eso está en proceso aún de desarrollo. La próxima. Si voy muy rápido, me avisan. Yo trato de aumentar para poder pasar el video. Bueno, veamos los desafíos en laboratorio y en qué se han transformado estos logros. De menor a mayor. La próxima. Bueno, en laboratorio nosotros utilizábamos para crear unos jaulones, buscamos un método económico, porque partíamos de pocos recursos. Entonces, unos jaulones armados de hierro, unos cuadrados bastante grandes, con la posibilidad de producir, de tener hasta 10.000 ejemplares por jaulón. En la primera imagen se ve un dispositivo que es un círculo, como los círculos de bordar, ¿no? Con tela wall, con larvas en el interior, que son larvas de Ceratitis capitata, que eran las unidades de oviposición, que eran colocadas en los techos, en cuadrantes, que seleccionábamos el techo de la jaula en cuadrante y colocábamos cada unidad. Son larvas prensadas con 2 telas wall. Aquí, por ejemplo, hay una foto interna donde se ve, interna de la jaula, donde se ve la unidad de oviposición y un aumento de esa unidad de oviposición donde se ve a los parasitoides de abajo oviponer en las larvas que estaban en la unidad. Luego se retiraban las unidades de oviposición y se obtenían las pupas y se pasaba a otro ambiente para que las pupas se desarrollen y obtener así los adultos del parasitoide. La próxima. Bueno, el primer trabajo que nosotros pudimos publicar no fue bueno en resultados, hay que decirlo, y bueno, hay que mostrar los fracasos como los éxitos. Entonces, pero ver que hemos seguido insistiendo. El primer trabajo, nosotros evaluamos diferentes tiempos de exposición de la larva, es decir, cuánto tiempo le ofrecemos al parasitoide, la larva, para que tengamos un nivel de producción alto. Ver si el sustrato de cría, porque la larva es criada en un sustrato alimenticio, si utilizando larvas con dieta o utilizando larva desnuda, es decir, sin dieta, que producía más parasitoides, porque para una producción masiva consiste trabajar de la manera más simple, es decir, trabajar con larva desnuda, no con larvas con dieta. Y además ver la incidencia de la cepa de Ceratitis capitata, comparar la cepa de modificación genética termosensible con una cepa silvestre, comparar si era eficiente la de termosensible. La próxima. Bueno, los resultados no fueron buenos en primera instancia. Obtuvimos que los tiempos de oviposición adecuados, donde había mayor emergencia de adultos y menor mortalidad de adultos, eran entre 40 minutos y 60 minutos de exposición de la larva al parasitoide, pero necesitábamos dieta, es decir, larvas con dieta, eso complica el manejo del parasitoide, y de la cepa silvestre, es decir, la cepa TCL no servía. Eso en vez de bajar nuestros ánimos, la próxima, eso en vez de bajar nuestros ánimos, nos estimuló a hacernos nuevas preguntas, decir, bueno, a ver, ¿cómo resolvemos el problema? Algo estamos haciendo mal, ya tenemos una información determinada, veamos cómo podemos, o qué parámetros biológicos podemos utilizar para lograr que la cepa termosensible TCL sea adecuada como hospedero para producir masivamente el parasitoide. Entonces, como conclusión en esta primera parte del laboratorio, vimos que los bajos niveles de emergencia, prevalencia de machos en la progenie y el uso de dieta larval eran obstáculos para la cría masiva. Ante eso, vimos que la edad y el tamaño de la larva sí afectaba la emergencia
del parasitoide, pero principalmente sobre la cepa TCL, no sobre la silvestre. Entonces teníamos que apuntar a eso. Y vimos la necesidad de evaluar nuevos parámetros biológicos. La próxima. Bueno, aquí es un trabajo que publicamos, donde ya publicamos datos exitosos de cría masiva. Logramos luego de varios años concretar la cría de longicaudata en TCL y lo publicamos en esta revista, donde nosotros ya en base a la primera experiencia negativa vimos cuáles eran los errores, cuáles eran las necesidades y trabajamos. Primero trabajamos con las edades de las larvas de la Ceratitis capitata, larvas de 5, 6, 7 días, probábamos larvas de 3 edades, a ver cuál era mejor para producir. Ahí la edad de la larva está directamente relacionada con el tamaño. Larvas de 5 días son más chicas que las larvas de 7 días, y aparte tiene un proceso fisiológico diferente. Los tiempos de exposición, aumentamos los tiempos de exposición de 30 minutos a 180 minutos para dar mayor alternativa. Y aquí agregamos un dato más interesante. Por eso acá hay una imagen de un irradiador gamma, que se llama IMO de cobalto 60. Es un irradiador móvil de cobalto 60 que pertenece a la Comisión de Energía Atómica, Nacional de Energía Atómica, que tiene la bioplanta, es supervisada por la comisión y la tiene la bioplanta San Juan para irradiar. Entonces, en base también a información y a otras publicaciones de los colegas mexicanos, dijimos, ¿por qué no irradiamos las larvas antes de darle al parasitoide y probemos qué dosis de irradiación son adecuadas para que el parasitoide no se muera, se reproduzca, pero no la mosca? Entonces, probamos dosis medias de 60 Gray hasta 100 Gray y 0 como testigo, es decir, larvas no irradiadas. La próxima. Bueno, aquí los resultados fueron muy buenos, la verdad que nos entusiasmamos muchísimo, valió la pena insistir y volver a trabajar. Obtuvimos que las larvas de 5 y 6 días de edad eran muy buenas para lograr una mayor tasa de emergencia del enemigo natural, un mayor porcentaje de hembra, que eso es importante en una cría masiva, que la proporción sexual sea 1:1 o 2:1, es decir, una hembra y un macho o 2 hembras y un macho, no más machos que hembras. Y una tasa de mortalidad menor, cuando combinábamos estas edades con 90 minutos de exposición, es decir, aumentábamos el tiempo de exposición. Ahora, cuando a esos dos factores biológicos le agregábamos dosis de irradiación gamma alta, entre 85 y 100 Gray, obtuvimos mayor emergencia, mayor porcentaje de hembra y menor mortalidad. Es decir, la combinación de esos tres factores utilizando la cepa TCL nos permitía obtener sí ya valores para producirlo masivamente al parasitoide sobre la cepa termosensible. La próxima. Bueno, como conclusiones, en esta segunda parte de producción, fue que las larvas jóvenes de la cepa de Ceratitis capitata termosensible TCL, irradiadas a dosis altas, sin dieta, es decir, desnudas, permitieron desarrollar la cría masiva del parasitoide. Y se eliminó el riesgo de liberar en campo moscas fértiles en los valles frutícolas. ¿Por qué? Porque la irradiación, las dosis esas de irradiación que nosotros probamos, mata a la mosca, pero no mata a la larva del parasitoide que se está alimentando por dentro de la mosca. Entonces, cuando se forma el pupario, no emerge la mosca, sino que emerge el parasitoide. Y si la larva de mosca no fue parasitada por esas cosas que pasan, porque no es el 100% de parasitismo, podemos obtener hasta un 90% de parasitismo, pero no siempre es el total. Esas moscas no parasitadas, si uno las lleva a la pupa, las lleva a campo, no va a emerger una mosca. Entonces nos aseguramos de que no estamos liberando plaga en el campo. Esos fueron datos muy importantes que los publicamos en nuestra revista en Biological Control, que fue durante un mes un paper de los más leídos en la revista durante todo un mes. Así que bueno, fue interesante. La próxima. Bueno, siguiendo con este tema de la irradiación que nos entusiasmó, nos propusimos avanzar aún más y evaluar la respuesta inmune del hospedero. Todo organismo responde a un cuerpo extraño, ¿no? Es normal. Entonces, bueno, en las larvas pasa lo mismo. La larva de la mosca, una vez que el parasitoide pone el huevo en el interior de la larva,
inmediatamente hay células que reaccionan y melanizan y encapsulan al huevo para que no se desarrolle el parasitoide. Entonces eso es un limitante para la producción masiva. Entonces queríamos ver cómo podíamos hacer para aumentar aún más la producción del parasitoide y ver si las dosis de irradiación afectaban el sistema inmune de la mosca. Y probamos también las dos cepas, silvestre con la TCL. La próxima. Bueno, estas imágenes son la larva de primer estadio del parasitoide Acamimorpha longicaudata que está en el interior de la larva de la mosca de la fruta, que después les voy a mostrar una foto que hemos sacado del microscopio. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos que cuando las dosis de irradiación aumentaban, disminuía el proceso de melanización. El proceso de melanización es las células, los melanocitos que se acumulan, con estos puntos negros que se ven en la larva, se acumulan en el cuerpo de la larva del parasitoide, no lo dejan comer, generalmente se concentran en la parte inferior, le cubren el ano, o en la cápsula cefálica cubriéndole la boca. Entonces hemos encontrado 3 niveles de melanización, bajo, medio y alto. Pero el más común fue el nivel bajo en los niveles altos de irradiación. Obviamente la irradiación estaba afectando el proceso de melanización. La próxima. Bueno, esta es una imagen del microscopio donde se ven larvas del primer estadio, que son estas larvas con esos capuchones grandes, cefálicos, estos marrones, son muchas, y que tienen procesos de melanización, que son estos puntitos negros que tienen todas, y una larva más grande, que es una larva del segundo estadio, es decir, una larva que superó la acción de la respuesta inmune del hospedero, pasó a un segundo estadio y ya ahí se salva, no muere. En cambio, las otras larvas, las de primer estadio, están todas muertas. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque aquí comprobamos que además de la irradiación, hay un proceso natural del parasitoide, que es colocar muchos huevos dentro de la larva hospedera. ¿Para qué? Para disminuir también el efecto inmune. Esto se llama superparasitismo. ¿Por qué? Porque al ser un parasitoide solitario, va a emerger un solo parasitoide de un solo pupario. Entonces, lo que uno pensaría es pone un solo huevo, pero no, como estrategia evolutiva, el parasitoide pone muchos huevos para que el sistema inmune ataque sus huevos, pero al menos uno se va a salvar, como ocurre en esta foto de esta larva grande, donde está la flecha. Entonces vimos que se daban dos procesos. Por un lado, nuestro accionar al utilizar radiación gamma a altas dosis, que disminuía la respuesta inmune, y un proceso natural del parasitoide, que es el superparasitismo. La próxima. Bueno, como conclusión en esta tercera parte, vimos que la irradiación de las larvas favorece la disminución de la respuesta inmune del hospedero. Y a su vez que el superparasitismo, que es una condición innata del enemigo natural, ayuda a enfrentar la reacción inmune del hospedero, bueno, acá se dice huésped, pero en realidad es hospedero. La próxima. Bueno, ahora pasemos, ya hemos terminado con laboratorio, pasemos con semicampo y campo, espero no estar aburriéndolos. Veamos los estudios ya en condiciones más naturales. Ya teníamos la producción masiva sobre TCL y ahora veamos el parasitoide eficiente bajo condiciones climáticas. La próxima. Lo primero que hicimos fue un estudio en jaulones de campo. Acá hay una imagen de un jaulón de campo con plantines, es decir, trabajar bajo condiciones naturales, pero controladas en el sentido de que no emigren los parasitoides, entonces en jaulones. Ya les voy a mostrar unas imágenes. Publicamos un trabajo también en la revista Biological Control, donde nosotros evaluamos ya 2 líneas poblacionales criadas de longicaudata, del parasitoide, sobre la cepa TCL y sobre la cepa silvestre. Ya teníamos 2 líneas y queríamos comparar si estos parasitoides eran igualmente eficaces o había diferencias. Probamos ya en frutas directamente de una manera más natural, naranja agria, dulce y durazno, y probamos frutas en suelo y dosel. ¿Por qué? Porque el parasitoide puede
se llama comportamiento de forrajeo, que es el comportamiento de búsqueda de la larva en el fruto. Puede hacerlo tanto en el dosel del árbol como en la fruta caída, y eso es más eficiente, porque hay parasitoides que no, hay parasitoides que prefieren la copa del árbol, otros que son más rastreros, pero este parasitoide le da lo mismo, suelo como árbol, y eso es una característica biológica importante. Pasemos a la próxima. Bueno, este es un ejemplo de la jaula de campo, la próxima. Un detalle de una de las jaulas que nosotros las subdividíamos en jaulones para aumentar el número de repeticiones, y cada jaulón tenía un plantín, y ahí liberábamos y hacíamos los ensayos. La próxima. Bueno, un ejemplo de cómo colocábamos la fruta. Nosotros en laboratorio, acá en la imagen de arriba donde está el durazno abierto, infestábamos con larvas criadas en laboratorio, luego lo llevábamos al jaulón, que es la foto izquierda, y lo colocábamos en estos dispositivos para que los parasitoides pongan las larvas que estaban dentro del fruto. Acá tienen en el lado derecho un durazno aumentado con los parasitoides forrajeando y algunos oviponiendo. Las larvas están en el interior, vuelvo a aclarar, y así trabajamos y luego retiramos esa fruta y lo procesábamos en laboratorio. La próxima. Bueno, los resultados fueron bastante interesantes. Acá tienen una imagen de la naranja agria, naranja dulce y el durazno. Fueron bastante interesantes porque las columnas rojas representan la línea poblacional del parasitoide criado sobre silvestre, y las columnas azules son la línea poblacional del parasitoide criado sobre TCL. Lo interesante es que los datos nos dieron que ambas líneas poblacionales eran igualmente eficientes independientemente de la especie frutal. Y a su vez, comprobamos que tanto en suelo como en dosel podía haber una preferencia por suelo, por dosel, pero en otros casos no, como en el caso de la naranja, donde significativamente, a través de un test estadístico, nos dio que el parasitoide podía atacar tanto el suelo como la naranja, y comprobamos la eficacia del parasitoide de atacar frutos caídos, que son reproductores de la plaga, y en frutos en dosel en árbol. Entonces fueron muy interesantes los resultados. La próxima. Bueno, como conclusión en esta primera parte de estudios de condiciones de semicampo, obtuvimos que las hembras de ambas líneas poblacionales de Diacamimorpha longicaudata tuvieron un patrón de eficacia similar para controlar la plaga. Y estos resultados proporcionaron información relevante sobre el desempeño del parasitoide criado sobre la cepa termosensible TCL como un biocontrolador de la plaga. La próxima. Bueno, ya como una segunda parte, decidimos liberar parasitoides en distintos valles frutícolas de San Juan, en distintos cultivos, para evaluar la capacidad de las hembras de longicaudatas criadas sobre la cepa TCL en la bioplanta San Juan, para atacar larvas de Celatitis capitata silvestres, ya de manera natural, en distintas áreas de producción frutícola de la provincia. La próxima. Bueno, es una imagen de San Juan para que vean cuál es el paisaje típico de San Juan. Es un clima continental desértico, provincia biogeográfica de monte, y la producción frutícola se da en oasis agrícolas irrigados que están rodeados por zonas áridas, como este ejemplo del Valle de Tulum, que es donde nosotros trabajamos. La próxima. Bueno, ¿qué es lo que hacíamos? Ya directamente hacíamos liberación terrestre de las avispas. Acá está un becario postdoctoral mío, Guillermo, mi colega Fernando, con bolsas de papel sulfito llenas de parasitoides. Entonces localizábamos plantas, la primera imagen, con frutas, con niveles de infestación, se abrían las bolsas en esa fruta, salían los avispas, y en la última foto incluso se ve una naranja con un punto amarillo. Eso quiere decir que es una fruta que ya ha sido picada por la mosca y nos está indicando la presencia de larvas de la plaga dentro de la fruta. Entonces buscábamos, más bien era una liberación dirigida a plantas hospederas donde ya había mosca atacando. La próxima. Bueno, ¿qué es lo que encontramos? Algo interesante, que el parasitoide sí podía
desenvolverse en esas condiciones, más bien de oasis, obviamente, irrigadas, donde también hay un microclima, encontramos que el higo fue uno de los frutos más efectivos en producir parasitoides. Encontramos que la uva también, encontramos que la rosa, la fruta de la rosa, de la flor, también que es hospedera de la plaga, también el parasitoide podía atacarla. En citrus, que es algo interesante, encontramos también a niveles bajos, pero el parasitoide pudo atacar la larva en citrus, y en Diospiro caqui también encontramos niveles de parasitismo. La próxima. Bueno, como conclusión en esta segunda parte de estudio es que Diascamimorpha longicaudata puede contribuir a la mortalidad de Ceratitis capitata como agente biocontrolador de la plaga en los distintos oasis frutícolas de la provincia de San Juan. La próxima. Bueno, aquí pasamos a una etapa ya más sistemática, más organizada, donde decidimos probar el control biológico aumentativo en sí mismo. Entonces ya era un diseño estadístico, estructural, un diseño experimental más específico. No era liberar en cualquier lado. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? La próxima. Nos concentramos en una finca de higo. Higo es una fruta muy producida en San Juan, en una finca de 50 hectáreas de higo. Es la primera imagen, la superior derecha. Luego, la imagen superior izquierda muestra 4 parcelas. Nosotros elegimos 4 parcelas. 2 parcelas para liberar el parasitoide serían las parcelas de tratamiento, que dicen CB, que sería control biológico, y 2 parcelas testigos, donde no liberábamos parasitoides porque queríamos ver a nivel comparativo, para compararlo estadísticamente, qué pasaba en esas parcelas donde no liberábamos parasitoides. Entonces eran 2 parcelas, las parcelas tenían el mismo tamaño, 2,3 hectáreas, entonces 2 parcelas de tratamiento donde se liberaba parasitoides y 2 parcelas testigos. Liberamos, en la foto de abajo, liberábamos 5.200 parasitoides por parcela por semana, y utilizábamos en esta foto de inferior derecha unos dispositivos de exposición que lo diseñó mi becario, para monitorear las moscas silvestres y los parasitoides que la atacaban. ¿En qué consistían? En una botella plástica sencilla y gaseosa donde se hacía una abertura, en 2 alambres con un alambre central, lo muestra, donde se colgaban higos no infestados. Y abajo, es decir, dentro de la botella había un sustrato de pupación por si las larvas salían de la fruta y caían en ese sustrato para poder disponer y saber cuál era la densidad de infestación del fruto. Entonces, ¿cómo actuaba este dispositivo? Las moscas silvestres que estaban en las parcelas atacaban los higos, ponían huevos, y el parasitoide luego iba y ponía sus huevos dentro de la larva en esos frutos. La próxima. Nosotros lo que hacíamos, bueno, esto es para mostrarles un diseño de la parcela. Era complejo, eran parcelas que tenían 1044 árboles, tanto las parcelas testigos como las parcelas de tratamiento, todas eran iguales. En cada cuadrante de la parcela había un árbol. La próxima. Esto es una imagen para mostrarles las características de los árboles. Eran árboles grandes, de 3,5 metros de altura, y separados por unos 6 metros, es para mostrar las características de los árboles. Era una finca donde había un manejo muy interesante, pero con niveles de infestación altísimos de Ceratitis capitata. La próxima. Bueno, aquí, para mostrarles cómo fue el diseño experimental para evaluar el control biológico aumentativo. Esta es una imagen satelital de la parcela que yo les mostraba antes en dibujo, ese cuadrante, donde nosotros colocábamos de manera equidistante 30 dispositivos de exposición, que son estos círculos rojos. Entonces, en toda una parcela, tanto testigo como de tratamiento, colocábamos 30 dispositivos que tenían 5 higos. Más allá que la foto muestra 3, nosotros usábamos 5 higos por dispositivo. En total utilizábamos 150 higos por semana. Luego de esa semana reemplazábamos esas unidades de oviposición, por llamarla, o esos dispositivos de oviposición. La próxima. Esta es la misma parcela, pero donde yo les muestro cómo realizamos la liberación.
la parcela era separada por 5 transectas, que son las líneas verdes. Las líneas verdes son transectas de liberación de parasitoides, y en cada transecta había puntos, que son estos círculos azules, puntos de liberación. Entonces todo era equidistante para abarcar la totalidad de la parcela. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? De manera al azar, se sorteaba qué punto de liberación tocaba una semana, y utilizábamos 2 sectores por transecta, es decir, 2 puntos de liberación por transecta por semana. Abríamos 10 bolsas por semana en cada parcela, lo que equivalía a 520 parasitoides por bolsa, 1.182 parasitoides por hectárea, o sea, un total de 5.200 parasitoides por semana por parcela. Y eran liberados, como muestra esta figura, esta foto, eran liberados en bolsas que eran colocadas sobre el árbol y le dejábamos un recipiente con miel como base de alimento para el parasitoide. La próxima. Bueno, aquí ya es una imagen que muestra cómo procesábamos de esos dispositivos tanto la fruta como el sustrato de pupación, que era el salvado de trigo, eran llevados al laboratorio, procesados para la obtención de las pupas de la plaga y poder determinar si emergían parasitoides o moscas. Esto se hacía tanto para las parcelas testigos como las parcelas control. La próxima. Bueno, acá están los resultados que fueron muy interesantes. Aclaro que no hay muchos estudios en campo sobre control biológico aumentativo en el mundo. Son muy pocos. Son muy pocos. No hay más de 10. Entonces, nuestro trabajo, primero que fue la primera vez que se hizo esto en Argentina, fue un elemento que contribuyó bastante a la evaluación del control biológico aumentativo contra mosca de la fruta. Nosotros obtuvimos que en las parcelas de liberación, que son estas columnas negras, que están marcadas con color rojo o rosa, la cantidad de moscas que emergieron fue mucho menor, es decir, significativamente menor a las moscas que emergieron en las parcelas control, donde no había liberación. Acá nos está indicando que ya había un factor de mortalidad. Y lo interesante fue, en este segundo gráfico, el inferior, donde vemos la fluctuación de la eficacia del parasitoide, o sea, la mortalidad total que el parasitoide causaba sobre la plaga. En las 9 semanas de liberación, obtuvimos hasta un 75% de control en la semana 3 en una de las áreas, y como eficacia media, es decir, repito, mortalidad total de la plaga causada por el parasitoide, no por otras razones o otras causas, sino por el parasitoide, una eficacia media de cerca del 36%. La próxima. Bueno, las conclusiones en esta tercera parte fueron muy positivas, que el parasitoide favorece la mortalidad de Ceratitis capitata y que el control biológico aumentativo es una herramienta de supresión de Ceratitis capitata en San Juan. Lo pudimos confirmar con este estudio sistemático. La próxima. Bueno, aquí probamos un efecto aditivo. Todavía no hemos publicado estos datos. Esto representa una tesis doctoral del actual becario postdoctoral y está en proceso de publicación, donde evaluamos, fuimos más allá, ya que el control biológico era aumentativo, decimos, bueno, lo probemos en complemento a otra técnica, que es el control autocida, es decir, la liberación de machos estériles, y hicimos ensayos en campo, en cultivo de uva, y lo hicimos en semicampo, en jaulones. La próxima. Bueno, en condiciones de campo abierto seleccionamos 2 cultivos de uva, uno de 35 y otro de 65 hectáreas, y liberamos parasitoides y moscas estériles durante cada 12 días, durante 4 meses. Un trabajo bastante pesado. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? En una de estas fincas seleccionábamos 4 parcelas de 1/4 de hectárea. Una de las parcelas donde dice CB es control biológico, solo liberamos parasitoides. En la que dice CA solo liberamos moscas estériles. Donde dice CB más CA liberamos moscas estériles y parasitoides, y T el testigo, donde no liberábamos nada, ni moscas ni parasitoides. La próxima.
Bueno, ¿cómo evitábamos, cómo aislábamos esas parcelas del total del cultivo? Bueno, por un lado, la periferia, como se ve esta foto de la camioneta, la periferia de cada parcela era fumigada cada 7 días para evitar, para matar todas las moscas silvestres que estaban fuera de la parcela, y además colocábamos trampas, que son estos triángulos amarillos. Las trampas están acá en el lado superior derecho, trampas de multilure, son trampas con atrayente y con un cebo alimenticio y un cebo tóxico, que las moscas eran atraídas, capturadas y se morían. Entonces nosotros, en cierta manera, aislábamos esa parcela para concentrarnos en la población silvestre que había en cada parcela, ¿no? Los triángulos azules o celestes eran los dispositivos de oviposición similares a los que usábamos en el otro estudio que yo les mostré en la finca de higo, y utilizábamos 7 dispositivos por cada parcela. La próxima. Bueno, acá ya el estudio de jaulones de campo. En jaulones de campo hicimos lo mismo que en campo. Representamos lo mismo, pero utilizando estos cilindros que se ven en la foto del lado derecho, que eran cilindros de 2 metros de alto por 1 metro de ancho o de diámetro, y un cilindro representaba una réplica. Utilizamos en total 16 jaulas de campo para 4 tratamientos. ¿Cuáles eran los tratamientos? Lo mismo que lo que hicimos en campo: control biológico, control autocida solo, la combinación de los 2 métodos y el testigo. Se liberaron 100 parejas de moscas fértiles primero. Acá en esta foto inferior, donde se ve la botella con los 3 higos y un frasquito con alimento, eran los dispositivos de exposición. Dentro de esos jaulones, nosotros liberamos moscas fértiles. ¿Para qué? Para que ovipongan, pongan sus huevos en el interior de esos frutos, y luego de eso, pasado un periodo que nosotros ya teníamos controlado el tiempo, liberábamos moscas estériles y liberábamos parasitoides o moscas o parasitoides dependiendo del tratamiento. La próxima. Bueno, los resultados fueron muy interesantes. En campo obtuvimos que el control biológico, es decir, las parcelas donde realizamos control biológico, acá estamos evaluando la eficacia, es decir, la mortalidad de la plaga causada por el método de control. El control biológico, que es la columna roja, era estadísticamente similar, produjo el mismo efecto que el control autocida, que es la columna azul. Pero cuando eran combinados, teníamos un 74%, aproximadamente 74% de control, y había una diferencia significativa. Por lo tanto, había un efecto aditivo. En las condiciones de semicampo obtuvimos algo bastante interesante, porque bueno, eran condiciones más controladas, digamos, más allá que eran condiciones naturales, pero al estar aislada en un jaulón, hay un montón de efectos negativos que se eliminan, que lo tenés en un cultivo, como depredadores, viento, etc. Acá, por eso teníamos valores más altos, ¿no? Pero nos sirvió también como una comparación. Obtuvimos que el control biológico fue superior en eficacia al control autocida, entre un 80% significativamente superior al 72% del control autocida. Pero acá también, como ocurrió en el campo, cuando se combinaban los 2 métodos de control, la liberación de machos estériles y de parasitoides, llegamos a obtener hasta aproximadamente un 96% del control. Es decir, estamos cerca del 100%, es decir, de la erradicación. Y nos dio significativamente diferente. La próxima. Bueno, las conclusiones en esta cuarta parte de evaluación, ya estoy terminando, mostró que la combinación de los 2 métodos causó una disminución notable, significativa, de la población silvestre de la plaga de Ceratitis capitata. O sea que la combinación de ambos métodos en San Juan reduce la población de Ceratitis capitata y puede ser utilizada como método de control, cosa que ahora en la mesa operativa de trabajo de la cual yo formo parte, del programa de mosca de la fruta de San Juan, ya se están incluyendo en ciertas áreas la liberación de mosca con parasitoides en base a estos resultados. La próxima. Bueno, eso es un ejemplo de cómo difunde San Juan el hecho del PROCENES, el programa provincial de control y erradicación de mosca de la fruta, cómo difunden el trabajo que se realiza. La próxima.
Bueno, medios de difusión, ya sea gráficos, la próxima. Medio de difusión a través de entrevistas radiales, mucha televisión, charlas que se dan, incluso que se invitan a visitar a Bioplanta y se les explica la importancia de las moscas, el control biológico, que las avispas son inocuas para el hombre, que no hacen nada, las moscas estériles, y se le da se da charla a productores como a estudiantes de colegios secundarios y primarios. La próxima. Bueno, también difusión a través de Internet. CONICET ya difundió 2 veces en su página web lo que estamos realizando en San Juan, con una descripción del trabajo. La próxima. Bueno, esta imagen es para... yo doy la cara, pero obviamente hubo mucha gente que ha trabajado y ahora gente que sigue trabajando. Yo quiero mostrar, por supuesto, no puedo mostrar a todos los que han participado, incluso Pablo Schliserman fue parte de los proyectos iniciales de convenio y él fue muy importante. Las personas que están trabajando ahora en esta nueva renovación del convenio, por la parte de San Juan, Fernando Murúa y Lorena Suárez, Emilia, Fede, Tito, trabajando por la parte de San Juan, muy importantes, por el CONICET, por la parte del PROIMI, Josefina, que es becaria postdoctoral, Patricia y Guillermo, que son CPA y que cumplen un rol muy importante para poder seguir trabajando en esta línea. La próxima. Bueno, estos son datos míos que ya presentó Alfredo. Bueno, el Yemen, que es el laboratorio que tengo en el PROIMI, que lo hemos creado gracias a este convenio con San Juan. La próxima. Bueno, esto para mostrarle una imagen de San Juan que más allá de su aridez es bellísimo, es una provincia que le llaman la tierra del sol y del buen vino, lo cual sí puedo asegurar que tiene un excelente vino. Creo que yo voy más a San Juan por el vino que por las avispas, aclaro. Y la próxima. Bueno, y con esto es muchas gracias por la atención. Y si hay tiempo, ya lo dirá Alfredo, quería mostrarle un videíto donde las avispas, la cría y el trabajo en campo. Si hay tiempo, ya lo dejo en manos de Alfredo para que lo pase el video. Sí, el video es cortito, así que lo Bien, podemos pasar, ¿sí? ya los comparto. perfecto. Buenísimo, buenísimo. Están viendo la pantalla negra porque yo no veo nada. Bueno, a ver. Así, perfecto. Ahí va. Un especialista nos comenta sobre las experiencias a campo que se han hecho en San Juan para conocer la eficacia de las técnicas. También las recomendaciones para vecinos y productores que tengan cítricos para que puedan combatir la plaga. La evaluación de la avispa como agente de control biológico de la plaga tiene una serie de procesos. El primer proceso es la cría para adquirir un agente de buena calidad, ¿no? Una buena calidad de que uno lo libere en campo y sepa que ese insecto puede cumplir la función de un controlador biológico. Luego se libera a campo y se hace una evaluación que implica una recolección del fruto cada 7 días, o puede ser 14, 15 días, para ver si ese parasitoide, o esa avispa parasitoide, es recuperada del campo una vez que se ha liberado. Las experiencias que nosotros hemos hecho acá en San Juan han sido, primero, en una finca de higo, en la localidad de 25 de Mayo, que resultó en una tesis de grado de un estudiante acá en la Universidad de San Juan, donde evaluamos el parasitoide y hicimos liberaciones masivas, es decir, en gran cantidad, por semana, en la finca de higo, y luego recogíamos higo infestado y veíamos que recuperábamos el parasitoide. Y con el único medio de control. Y ahí llegamos a la conclusión de que había un control de un 40% de la población, es decir, que la población plaga silvestre bajó en un 40% por efecto de la avispa.
Eso es todo el día. Eso es todo. Bueno, muchas gracias por permitirme mostrarle todo el trabajo que estamos haciendo en San Juan y que es inédito en Argentina. En base a lo que nosotros estamos haciendo en San Juan, el programa de Mosca la Fruta de Mendoza está interesado en utilizar el control biológico y ahora comenzó también, que antes no lo utilizaban, para trabajar contra mosca del Mediterráneo en Mendoza también. Y fue todo esto el logro que tuvimos con San Juan. Así que, por lo menos, damos pie y hemos logrado también un convenio internacional con la Agencia Internacional de Energía Atómica a través de México para realizar estudios. Parte de esas publicaciones que yo le mostré fueron subsidiados por la Agencia Internacional de Energía Atómica con un proyecto con el programa de mosca de la fruta de México, que es más importante. Tiene una bioplanta que tiene una producción de 50 millones de longicaudata por semana, para que se dé una idea. Es la bioplanta más grande del mundo en esta área. Y estamos trabajando con los mexicanos también y con asesoría. Así que hemos llegado en 12 años hemos logrado bastante. Excelente, muy interesante el trabajo. Gracias. La verdad, Sergio, que impecable la exposición, te felicito y felicito a todo el equipo de trabajo, muchísimo trabajo, muchísimo ingenio en cada experimento, los diseños impecables, la verdad que maravilloso, y los resultados, bueno, es genial de que totalmente aplicables, me encanta. Sí, eso es, la idea es no quedarse en un laboratorio, claro, y sino aplicar claro, el trabajo en campo. Ahora, ¿por qué me dicen, por qué lo hicieron con San Juan? ¿Por qué lo hiciste con San Juan y no Tucumán? Pues esa pregunta me hicieron. Sí. Por algo muy simple. Si Tucumán no tiene una bioplanta, no tiene un programa de control de mosca de la fruta, tiene sí una relación con SENASA, pero muy puntual con el obispo Colombres, que es la parte de post cosecha, no tiene el tema de control biológico. Entonces sí, yo necesitaba el apoyo de un programa establecido con métodos de manejo integrado que pueda producir masivamente el parasitoide, y San Juan o Mendoza eran los indicados, son las dos bioplantas que tiene el país. Entonces, San Juan fue el primero en ofrecerme la posibilidad de trabajo, y así comencé a trabajar con San Juan. Claro. Esa es la razón. Pero esto se puede aplicar en todo el país, ¿no? Exacto, sí. Genial, buenísimo. Sí. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o fui muy rápido. Yo traté de explicar términos. No, fuiste muy claro, la verdad que muy clara la exposición. Sí. Muchas gracias. Sergio. Mi amor. Sí. Bueno, primero, muy interesante, te agradezco. La verdad, excelente, también se entendió a la perfección. Yo te quería consultar, en caso de utilizarlo como una técnica, al ser un control biológico aumentativo, ¿cómo se estudia la frecuencia en la cual tenemos que liberar ese parasitoide? Que supongo que es, bueno, muy importante para este tipo de control. A ver si te escuché bien. ¿La frecuencia de liberación del parasitoide? Claro, la frecuencia con la cual tienen que liberar los parasitoides para controlar la plaga. Mirá, la frecuencia, lo estándar que se utiliza varía un poco según uno va a la bibliografía y a las experiencias que tiene México, Estados Unidos, Guatemala, que son los países que principalmente están trabajando en control biológico aumentativo, Hawái, que es el pionero. Lo estándar son 7 días. ¿Por qué? Porque vos en 7 días, es decir, liberar cada 7 días, vos le das tiempo al parasitoide a que busque, se reproduzca, y ahí y no dejas que muera, porque si lo dejas mucho tiempo, por factores obviamente naturales, va a haber una mortalidad natural. Vos necesitas liberar de nuevo, ya con presencia de parasitoides anteriores, por eso es inundativo. Aumentar la población que vos ya has liberado. Vos tenés que hacer un cálculo que se hace aproximada, no está evaluado porque es muy difícil, se lo puede hacer, pero bueno, es complicado. Vos ponele, liberás 5.000 parasitoides, es muy probable que a la semana tengas la mitad o menos de la mitad, ¿no? Entonces, vos tenés que buscar una frecuencia que permita que esa área de liberación se inunde. Entonces, liberás a los 7 días de nuevo, eso se suma a los parasitoides que estaban antes, y así sucesivamente, hasta inundar el área con muchos parasitoides. Cosa que incluso ya llega a haber un nivel de competencia intraespecífica
pero eso es bueno, porque a la larga producen la mortalidad más segura de la larva. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, sí, perfecto. Entonces está bastante estandarizado, a pesar de que puedas usar diferentes parasitoides y estar controlando diferentes plagas. Sí, lo ideal es eso. Lo que pasa, a ver, estamos supeditados, al ser un organismo vivo y al necesitar una producción, estamos supeditados a los problemas que a veces surgen. A nosotros nos pasó que no llegan los insumos necesarios para la dieta, la producción cae. Por ejemplo, en pandemia nosotros tuvimos un año malísimo, la producción cayó enorme, veníamos con más de 500.000 parasitoides por semana, ahora estamos produciendo 250.000, con suerte, porque lo estamos levantando. Entonces, los insumos a veces no llegan a tiempo, entonces a veces no tenés la cantidad de parasitoides para liberar a los 7 días, y tenés que esperar 10 días. Lo ideal es así, hacer sistemático, 7 días o 5 días. Pero bueno, está supeditado a la producción. Claro, sí, me imagino. Bueno, muchas gracias. No, de nada, gracias por la pregunta. Hola Sergio, mi nombre es Mario Deves, perdón, estuve escuchando tu charla, realmente muy interesante. Yo soy biólogo y una de las cosas que me llamó mucho la atención en tu disertación fue el tema este de que veían cómo los higos eran parte de los frutos preferidos en los modelos que estaban ensayando. Algo que me llamó la atención, o curiosidad mejor dicho, es algo interpretado en lo que sea fructificación de flora nativa. Y este tipo de insectos, si hay alguna preferencia de los insectos con los que están trabajando con la flora del lugar, con los frutos de la flora del lugar. ¿Ensayaron, hicieron algún análisis con eso? Bien, mira, no hemos estudiado, todavía no hemos hecho ensayos nosotros en San Juan no hicimos pruebas con frutos nativos. Hemos apuntado más a zonas cultivadas. En otras provincias, en La Rioja, la tuna es atacada por Ceratitis capitata. No se la encuentra, es decir, no es que encontré muchas tunas infectadas, pero a veces tunas cercanas o dentro de oasis frutícolas, que por ahí una casa puede tener, sí se ha encontrado infectada con Ceratitis capitata, y el parasitoide puede atacar la tuna, por ejemplo. Es decir, la larva que está dentro de la tuna. Eso sí, no datos de San Juan. Nosotros no hemos estudiado flora nativa o frutos nativos. Nos hemos concentrado en los cultivados, más por los pedidos y exigencias del programa, ¿no? Que apuntan a los cultivos. No, claro, por supuesto. Pero yo sí te puedo decir, por ejemplo, los estudios que han hecho en México, donde yo participé. Yo estuve trabajando 2 años y medio en la bioplanta en México, con una beca postdoctoral del CONICET, y allá se libera la longicaudata, pero para controlar otra plaga, es un Anastrepa ludens, que es una plaga nativa, pero ataca cítricos, y allá se lo ha liberado en áreas silvestres, porque allá tiene muchos cultivos de mango, cultivos de jobo, que es una anacardiaceae, es como un mango chiquitito. Y hay jobos nativos, ¿no? Son anacardiaceae nativas. Entonces se liberaron, yo participé en esas liberaciones, y después se recogía toda fruta, de cultivo o los periferias. Y ahí sí se encontró de frutas nativas, autóctonas, niveles altísimos de parasitoides. Lo mismo en Brasil. En Brasil se llegó a encontrar hasta un 100% de parasitismo en frutas nativas, especialmente en esas anacardiáceas, que acá no tenemos nosotros los jobos. Así que sí, el parasitoide te puede atacar la larva en todo aquel fruto que tenga características que le faciliten. Incluso la naranja, que tiene una cáscara gruesa, hay un ensayo que nosotros, yo le mostré un ensayo de jaulones, pero nosotros acá en Tucumán hicimos una prueba más específica sobre cítricos, porque es una provincia citrícola, donde evaluamos el grosor de la cáscara y cómo influye a eso el parasitismo. Y sí encontramos que el parasitoide podía atacar larvas, ya las larvas más en la periferia que las del interior, y variaba según el grosor de la cáscara. Es decir, más parasitismo en cáscara más delgada como la naranja Valencia, y mucho menos parasitismo, a veces menos del 1%,
en frutos como la naranja agria silvestre, asilvestrada, que tenemos en el cerro. Tal cual. No, perfecto, porque justamente lo que me causó curiosidad era, en el caso del higo, que tiene una estructura particular como fruta, y sin hablar de composiciones químicas entre distintos modelos de fruta, digo, bueno, por ahí quizás está mejor representada esa variabilidad o esa oportunidad eventual en flora nativa, que por ahí es algo, no digo que escape a los manejos que uno hace, pero a veces son ensayos interesantes como para ir viendo con las cosas, con los recursos del lugar, ¿no? Coincido. Muy lindo, muy buen trabajo, muy interesante. Coincido plenamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Estás muteada, Claudia. Perdón. Sergio, bueno, felicitaciones, Muy muy amable. interesante el tema. Yo no estoy en este tema, no sé si la pregunta que te voy a hacer es correcta o no, pero quería saber el ciclo de vida de la avispa. El ciclo de vida, ¿sí? Sí, ¿cuánto dura en el tiempo, digamos? Bueno, el ciclo de vida nos basemos en laboratorio porque por supuesto que la longevidad está en función a la temperatura, ¿no? Son insectos poiquilotermos, entonces en condiciones de laboratorio, que son condiciones ideales, 25 grados, vos tenés, por ejemplo, que el adulto, dándole alimento, y vuelvo a repetir, condiciones de laboratorio, se puede vivir una hembra, por ejemplo, los machos tienen una longevidad más corta que las hembras, los machos tienen una longevidad a veces 25 días, 26 días, pero las hembras pueden vivir de 30 a 40 días. También esa longevidad está en función a la actividad de oviposición. Se ha visto que si la hembra ovipone, está constantemente oviponiendo, reduce su calidad de vida. Si la hembra tiene una frecuencia de oviposición menor, es más longeva. Entonces tenemos un ciclo, estamos hablando, ponerle de 30 días como promedio. Y ustedes en el experimento que hacen en campo, digamos, ¿controlan el número poblacional de todas estas avispas que ponen en el campo para que no afecte a la larga? Sí, la densidad poblacional de la avispa lo controlamos, por eso en las imágenes que yo mostraba decía, liberábamos 5.200 protozooides por parcela, por semana. Es decir, no es un número que nosotros, no es porque tiene que ser 5.200. Está en base a la producción, a la capacidad de producción en ese momento. Entonces nosotros dijimos, bueno, manejemos los valores estándares que se manejan, porque si manejas valores de densidad muy bajos, seguramente no vas a tener un efecto aumentativo. Si manejas un valor medio o alto, es más probable que funcione la cosa. Entonces, ¿cuál es nuestra capacidad de producción? Bueno, es esto. Nosotros podemos producir tantos parasitoides para liberar por hectárea. Entonces, nosotros sí controlamos ahí la densidad. Ahora, una vez que vos liberás esa densidad, en campo hay una mortalidad natural. Por ejemplo, hemos encontrado, cuando vamos a revisar, a retirar los árboles, hemos encontrado avispas en telas de araña, muertas. Entonces, de ahí calculamos nosotros, a grosso modo, porque no lo hemos podido hacer de manera sistemática, un 50% de disminución en una semana. Era un poco lo que le contestaba anteriormente a la pregunta. Entonces, el ciclo de vida se reduce, ¿no? La hembra va a tener una longevidad menor. Nosotros lo que hacemos es también dejarles unidades de alimento, por ejemplo, azúcar impalpable o miel una miel más sólida en recipientes para que tenga también alimento, porque los adultos se alimentan de néctar y de polen, y muchas veces en el cultivo no hay flores, que ese es otro tema. El manejo del cultivo, hacer un cultivo más conservativo, ayuda Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Los parasitoides migran hacia lugares, a veces hasta tras patios de casa, donde si hay flores, se alimentan, y ya estás perdiendo. En ese interín tenés mortalidad. Entonces, ¿qué es lo que se aconseja? Es poner hileras, ya eso se lo hace, se llama también control biológico conservativo, es decir, se combina el control conservativo con el aumentativo, hileras con plantas que produzcan flor, el insecto, el parasitoide permanece en el cultivo, no se va, se alimenta y vuelve a atacar a la fruta. Volviendo al tema del ciclo, el huevo puede durar un periodo de una semana,
perdón, 3 días, 2 a 3 días, eclosiona la larva de primer estadio que dura 2 días, pasa una larva de tercer estadio que dura otros 2 días, y una larva de tercer estadio que tiene un periodo más largo, 3 días, pasa prepupa y a pupa, y ahí tenés hasta más una semana o 12 días. Y emerge el adulto. Entonces vos tenés un ciclo completo de un mes, más o menos, Bien. en laboratorio. Bien, gracias. No, por favor, gracias a vos. Bueno, Cecilia, ¿querés decir algo? Te veo inquieto. Estás con el micrófono apagado. No te escuchamos. No te escucho. No te escucho, Cecilia. Ahí está, ahí está. Ahora sí. No, simplemente, bueno, ya un poco lo manifesté, agradecerle a Sergio, excelente la exposición, muy clara, muy didáctica. Lo que están haciendo realmente es de muchísimo impacto, muy, muy interesante, y ojalá otras provincias se pudieran sumar, porque la verdad que es único, es un trabajo único. Y bueno, desearle digamos, los mejores augurios para los próximos tiempos, porque esto la verdad que debería continuar y con más énfasis todavía. Así que bueno, no sé cómo lo ves vos, Sergio, a futuro, pero la verdad que es algo que se necesita. Sí, bueno, primero gracias, Cecilia, gracias. La verdad que yo estoy muy entusiasmado con esto porque, como dije al principio, los primeros experimentos fueron negativos, pero uno siguió y tuve el apoyo. Yo quiero remarcar algo, ¿no? Esto es fuera de condiciones políticas, fuera de nada, ¿no? Es una condición como científico. Yo trabajo hace 12 años con San Juan y siempre he tenido el apoyo del gobierno de San Juan. Hubo en la dirección de sanidad vegetal, hubo un cambio de por lo menos 5 directores. Actualmente está el director Luis Kulichensky, excelente. Hay nuevos directivos, hay un nuevo vicedirector, hay un nuevo secretario, Marcelo, un nuevo secretario de Agricultura, y la verdad que cuento con el apoyo de ellos y están entusiasmadísimos. Así se creó hace poquito, en un acto que fue el ministro de Producción Económica, creamos el Centro Biotecnológico San Juan gracias a los convenios de cooperación internacional con CONICET, y eso entusiasmó a CONICET. Entonces, la idea, más ahora que entró una investigadora por primera vez, entró una investigadora con lugar de trabajo en la dirección, en el Centro Biotecnológico San Juan, queremos proyectar aún más y tenemos el apoyo del gobierno de San Juan. Está proyectado aumentar, es decir, infraestructuramente ampliar para poder aumentar la producción a 1 millón. Queremos tener una producción de 1 millón de parasitoides por semana y a su vez sumar otras especies de parasitoides, y a su vez hay una nueva plaga que es invasiva en las zonas vitivinícolas, que es Lobesia botrana. Lobesia botrana es un tortrícido, es una mariposa que destruye la uva, destruye tanto el racimo como los brotes, y está haciendo estragos a nivel mundial. Entonces, también hay un proyecto de desarrollar control biológico. Ya Mendoza está trabajando, queremos hacer un convenio y necesitamos ampliación de esa bioplanta para poder criar el enemigo natural. Bueno, hay apoyo del gobierno, está proyectado un aumento de la infraestructura, necesitamos eso a través de proyectos que yo consigo del PICT. Tuve un proyecto en colaboración entre CONICET y los PIO, los famosos proyectos de investigación orientados, entre el CONICET y la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia, con el cual pudimos equipar el laboratorio, y poco a poco pudimos hacer. En realidad sí hay apoyo, estamos entusiasmados. Ahora se acaba de firmar el convenio por 3 años más. Claro. Así que yo lo que espero es que sigan las autoridades nuevas. Todo esto está también dado a cambios políticos, pero hay un apoyo enorme hacia lo que es los métodos amigables con el medio ambiente, no solamente con control biológico. Y en ese caso los productores, Sergio, son conscientes. Apoyan mucho, claro. Apoyan mucho, sí. Hay una integración interesante entre lo que es
la Dirección de Sanidad Vegetal, el INTA Posito de San Juan y los productores. Claro. Constantemente los productores van a la dirección, se dan charlas. Yo participé hace poquito de varias capacitaciones como expositor, y reciben productos, reciben las avispas, apoyan la liberación de tanto los moscas. Es una integración, porque eso viene hace años. Claro. Esto no se hace de un día a otro, es decir, es un trabajo sistemático que nunca aflojó, más allá de los vaivenes que puede haber económicos, ¿no? Y como te digo, a pesar de los cambios que hubo en las direcciones, de 5 directores de sanidad vegetal pasaron de que yo estoy, todos mantienen una posición de apoyo a esto porque lo ven positivo. Y uno lo encuentra en resultados, ¿no? Así que bueno, sí, yo le veo algo positivo, entusiasmado, espero poder seguir y seguir avanzando. Tenemos mucho para hacer todavía y tenemos muchísimos datos para publicar. Una vez que tenemos el visto bueno del gobierno, podemos publicar la información. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Sergio. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, muy amables. Bueno. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Alfredo, y por tu apoyo. Muchas gracias. No, por favor. Bueno. Nos vemos en contacto, lo que necesiten. Muchísimas gracias, Sergio. Y te quería decir que Juan se tuvo que retirar y ahí dejó un mensaje en el chat. Lo leí. Bien. Un abrazo para él, un abrazo. Excelente todo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes nuevamente, muy amables. ¿Qué tal, Ana María? ¿Cómo te va?